Castillo, asambleísta por Acción Democrática Nacional del Partido Oficialista. Asambleísta, ¿cómo está usted? Buenos días. Eh, Inicio con la primera pregunta. Me acompaña también mi compañero, el abogado Ramiro Cepeda. Decía, asambleísta, inicio con mi primera inquietud o con la inquietud. Este código orgánico de la salud, ayer lo analizamos en los espacios de acá de diálogo, que lo transmite a través de I99, nos va generando o sea, genera incertidumbre y sobre todo hay temas que en verdad a mí me hieren la susceptibilidad, como esa de a los pequeños ya no inducirlos, pero ya instruirlos en temas de sexualidad. Yo creo que hay una edad para ello. Y otro, entre otras cosas más. Pero quiero un contexto en general, asambleísta. Su apreciación sobre este código orgánico de la salud. Buenos días, queridos colegas de Radio I99. Buenos días a toda la audiencia que nos ve y nos escucha a través de todas las plataformas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. Sí, es realmente lamentable que en nuestro país, teniendo tantos problemas, tantos otros problemas, sabiendo que nuestros menores han sido cooptados por el crimen organizado, que están siendo cooptados, que incluso se está trabajando para poder sacarlos de esos espacios y poder darles espacios de cultura, poderles dar educación, deporte, se siga pretendiendo darle a un niño de 12 años de Ujú. edad que pueda decidir su sexualidad. Exacto. Eso es algo que incluso ya fue vetado por dos expresidentes y vuelven a traerlo a colación ahora nuevamente en la Asamblea Nacional de manera silenciosa. Trataron de incluirlo el martes de esta semana, el martes pasado, en la sesión del Pleno Legislativo, pero al existir o no existir más bien un consenso, no se debatió y se suspendió este punto del orden del día. Ujú. Y a mí lo que me llamó la atención fue que se suspende precisamente por este tema de los apagones. Al no haber electricidad o generar electricidad, entonces no se pudo realizar la misma. Pero claro, tampoco dudo que vayan a No, retomar. ahí no fue por el tema de electricidad, porque ¿Ya? nosotros estábamos de manera presencial en el Pleno Legislativo, incluso nosotros tuvimos un receso, volvimos a tratar el Pleno, la sesión del Pleno que estaba convocada en la mañana, se Ujú. suspendió aproximadamente a las 2 de la tarde y a las 3:30 retomamos al Pleno de la mañana, pero se suspendió el siguiente, que era a las 3:30 que estaba convocado, pero era de manera presencial. No hemos tenido ningún pleno en esta semana de manera virtual, por cortes de luz ni nada, porque incluso la Asamblea Nacional tiene su propia planta. Correcto. A ver, entonces, a mí lo que me llama la atención es, ¿por qué estas ideas no nacen aquí en el Ecuador? Ya estamos viendo en Europa y en los denominados países desarrollados, quieren cambiar o pretenden cambiar la mentalidad. En algunas partes ya lo han hecho. Y hay ejemplos, pero terribles, incluso en videos. Pero yo no entiendo por qué ese afán de en este país, donde es un país, diría, hasta cierto punto conservador, un país donde tenemos siempre a la familia como núcleo de la sociedad, pretender cambiarnos la mentalidad. Tal vez a mí no. Yo soy una persona adulta, mayor, estoy consciente perfectamente y seguro de quién soy, pero no a un niño. No juguemos con la mente de los niños. Y en eso sí, asambleísta, le doy la razón. Exactamente. Yo soy una persona partidaria, respetuosa de las libertades de cada persona. Cada persona puede decidir qué hacer con su vida. Yo soy muy respetuosa en las libertades. Pero un niño de 12 años, a veces una persona de 36 años no sabe qué hacer con su vida. Peor le vamos a poner a decidir a un menor de 12 años. Pero Ujú. recordemos desde cómo ha sido Ok, este código orgánico de la ok. salud, porque muchos se olvidan y hay que ver quiénes están detrás. Recordemos que este proyecto inició su debate en el año 2012. En el 2016 se califica y en el 2020, ya en la época del expresidente Moreno, se aprueba por el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, se aprueba después de 8 años.
el presidente lo veta, pasa un año y luego nuevamente pretenden sacarlo cuando el presidente Lazo también lo revisó, porque en la Asamblea se aprobó, el presidente lo vuelve a vetar y ahora, pues, transcurrido después de otro año, vuelven a querer pretender ponerlo nuevamente en el debate, sin una discusión, sin un consenso, sin una actualización. Recordemos incluso que ya hay una pandemia de por medio. Eso ya es una alerta para todos los colegas legisladores que muchas veces, en el afán de perseguir, en el afán de estar con temas partidistas, no se ponen a revisar estos temas que realmente son de interés nacional y que son por estos temas los que la ciudadanía día a día nos pide Así en es. las calles, nos pide por medio de las redes sociales que trabajemos, porque no se puede tratar un texto que ya ha pasado más de 8 años aproximadamente que fue entregado. Debe tener este texto una redacción con base a las necesidades actuales que tiene el país. Eso es lo que nosotros necesitamos y por eso, como bancada de ADN, nos hemos opuesto a que el mismo sea aprobado en el Pleno Nacional. 7:45, esta es una entrevista con la asambleísta Natalie Murillo, ella representa a Acción Democrática Nacional. Continúe la misma el abogado Ramiro Cepeda. Natalie, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, buenos días, un gusto. Oiga, yo soy partidario de un dicho que dice, piensa mal y acertarás. ¿Qué hay atrás de todo esto? Porque no es que se sacan de la chistorra esto por nada. Esto debe de tener alguna intencionalidad. A más de la intencionalidad de reformar el código, debe haber alguna intencionalidad política. ¿Usted la divisa así? Sí, sin duda, para mí este proyecto desde que nació ya nació condenado a morir justamente porque por una disputa política sus proponentes y quienes lo defendían y lo defienden hasta ahora, pues buscan dar espacio solamente a quienes no los cuestionan o no los cuestionaban y dejan afuera el resto de opiniones de la ciudadanía, el resto de opiniones de la sociedad civil, de la academia y lamentablemente no se puede construir una ley tan importante escuchando solamente a unas partes. Uno tiene que ser objetivo y ese creo que es el deber ser de nosotros los legisladores, escuchar a todas las personas, a todos los involucrados. Ese es el deber ser y eso es lo que nos debería llamar siempre a nosotros. Consensuar, nosotros deberíamos tener las puertas abiertas, nosotros deberíamos ser el espacio, como ya lo he mencionado siempre, para que todos puedan estar en la Asamblea Nacional debatiendo las leyes y las reformas que tanto necesita el país, en lugar de dedicarnos 12 horas del día a un juicio político que obviamente sabemos que tienen banderas políticas y no defender y no buscar soluciones a estos temas tan importantes para el país. Primera cosa, el derecho de las minorías, yo lo consagro y lo celebro, pero cuando hay tantos intereses de las mayorías que no son tratados por la Asamblea, sí me termina dando escozor, pues la Asamblea debe de trabajar para todos, pero esencialmente para las mayorías, ¿no le parece? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí también, Ramiro, es importante que nosotros sepamos de qué se trata, porque yo he escuchado a muchas personas que me preguntan, incluso por redes sociales, yo antes de ayer me pronuncié, y me preguntaban, pero ¿y por qué no se arregla? ¿Por qué no se pone otro artículo? ¿Por qué no se quita este artículo? Aquí quiero que toda la ciudadanía que nos está en este momento viendo y escuchando, al tratarse de una objeción total, y volverse a votar el texto, no se puede hacer lamentablemente ninguna modificación ni corrección. Entonces, de darse esto, se aprobaría este proyecto tal y cual fue aprobado en la Asamblea en el año 2020, es decir, en pandemia. Entonces tendríamos una norma de hace 5 años, caduca nuevamente, y por eso es que yo le trato como un mamotreto a este Código Orgánico de la Salud, en donde existen conceptos que ya no están actualizados y por eso debería archivarse definitivamente y crear otro Código Orgánico de la Salud, porque sí es necesario en el país tenerlo, pero teniendo en cuenta las necesidades actuales que necesitamos.
justamente porque la Asamblea Nacional debe ser un órgano pluralista para que escuche a todas las voces, Ramiro. Sí, esta observación que usted hace es casi tan pertinente como lo extemporánea que fue la pregunta de la no explotación del Yasuní en la consulta que se aprobó después de 10 años, ya cuando el campo estaba en plena explotación. Ese es nuestro país y así es como se divierten ciertas personas para darle determinadas alegrías, entre comillas, pan y circo, que es lo que yo llamo. Usted tocó el juicio político. Yo le voy a decir lo que yo dije el primer día, que si algún juicio político se justificaba, era a la ministra Palencia y a la ministra Sommerfield. Voy a recalcar que la ministra Palencia es mi amiga y mi amiga de muchos años, pero lo que debo de decir es que esa incursión a la embajada, por más motivaciones que haya tenido de índole legal, de que había un delincuente de derecho, todo lo que se ha esgrimido como argumentos a favor del hecho, atentó contra las normas de derecho internacional vigentes, que pueden no gustarnos, que pueden no ser de nuestro agrado, lo que sea, pero que el Ecuador está suscrito a ellas. De ahí hay un juicio en La Haya en el que el Ecuador está muy bien representado, pero que está en trámite. Lo que yo he sostenido es que podría ser un poco más demorado, esperando para no dar argumentos al país de México con una decisión de este tipo en la Asamblea. Pero restarle el derecho a la Asamblea de enjuiciar políticamente a su ministra de Gobierno por este hecho, yo no lo veo mal. ¿Usted por qué lo ve mal? Ramiro, yo no estoy a favor ni en contra de los juicios políticos. Más claro, yo no estoy en contra de los juicios políticos cuando realmente tienen claras las evidencias. Este no es el caso. Ya pasó con la ministra canciller Sommerfeld en julio del presente año. Esto ya se resolvió, incluso no pasó por el tema de la incursión a la embajada en México. Recordemos que este tema ya también se está resolviendo en instancias internacionales. Aquí lo que no se permitió fue justamente que un procesado, que un sentenciado se vaya del país, como ya pasó con una ex ministra también, que es María de los Ángeles Duarte, que también estaba con asilo político o refugiada, más claro, en la embajada de Argentina y se fue. ¿Cuál fue la reacción de toda la ciudadanía? Que el presidente o el gobierno de esa época no hizo nada. Pero claro, en ese momento, como se escapó, se fugó una persona que estaba siendo procesada, ahí no hubo ningún juicio político en contra del canciller de esa época. Acá nosotros somos respetuosos del proceso. Yo no estoy de acuerdo que se les pretenda enjuiciar por este caso, que lo único que se trató fue simplemente no continuar con esta impunidad, que es la carta que muchas personas buscan. Sí, defender cuando se trata por negligencia de algún proceso que no se haya realizado. El tema de un juicio político, como su palabra lo dice, es netamente político y nosotros en el espacio de lo que usted acaba de señalar de la Embajada de México, pues no podemos interferir porque ese es un tema ya de justicia que se está resolviendo, como repito nuevamente, en instancias internacionales y yo soy muy respetuosa justamente de este proceso que se está realizando en instancias internacionales. Ya con la canciller de la República se resolvió, no pasó al archivo, no fue archivado su juicio político, no se dio el juicio político y con la ministra del Interior pues pretenden, por las mismas razones que ya una vez se archivó, pretenden a ella sí llevarla a juicio político a pesar de que en la Comisión de Fiscalización no existieron los votos para que se dé el juicio político. Es que el amor ya se terminó, doña Natalie, y estoy siendo romántico en mi apreciación. Agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana, siempre clara en sus expresiones, puedo disentir, pero eso es lo bonito de la democracia, que usted pueda dar su punto de vista y yo en mis preguntas poder esgrimir lo que yo también pienso. Pero en todo caso, usted es Así la es. asambleísta y está en su cancha a tomar las decisiones. En la mía, solo opinar. Que tenga un buen día.
Gracias y siempre en democracia. Eso es lo importante, poder tener diversidad de voces, pero llegar a un acuerdo siempre. Gracias por la invitación. Un excelente viernes y un excelente fin de semana. Y yo, como De igual digo, que manera. tenga unos felices apagones. Abrimos el espacio a las menciones Muy bien. publicitarias, Bolo, y decimos...